Mi esposa me traicionó con mi mejor amigo, dejándome por él sin ningún remordimiento, pero ella ignora que cada acción tiene sus consecuencias. Antes que nada, te invito a seguirme en mi cuenta de TikTok y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Creo que es necesario proporcionar un contexto sobre cómo llegué a esta situación. Soy Nicolás y crecí en un pequeño pueblo en el corazón del país, un lugar donde todos se conocían y las relaciones eran tan estrechas como las calles empedradas que serpenteaban entre las casas. Mi padre, un hombre fuerte con manos callosas, trabajaba como ebanista. Su taller estaba en la parte trasera de nuestra casa y desde muy joven, me pasaba horas allí con él, aprendiendo sobre la madera, las herramientas y la paciencia necesaria para convertir un simple tronco en un mueble exquisito. Mi madre, por otro lado, era docente en la escuela local, una mujer cariñosa pero firme, que siempre me motivaba a seguir mis sueños con dedicación y honestidad. Durante mis primeros años, la vida era simple y serena. Pasaba mis días jugando en el campo con mis amigos, explorando los bosques cercanos y soñando con grandes aventuras. Mi mejor amigo de la infancia, Matías, vivía a solo 2 casas de la mía. Éramos inseparables, construíamos refugios en los árboles, corríamos por los campos de trigo y nos prometíamos que, sin importar lo que sucediera, siempre seríamos como hermanos. Matías era audaz, lleno de energía, con una risa contagiosa que iluminaba incluso los días más grises. Nunca imaginé que, años después, esa misma risa sería la que destrozaría mi mundo. La adolescencia trajo consigo sus propios desafíos. Aunque Matías y yo seguíamos siendo amigos cercanos, nuestros intereses comenzaron a diferenciarse. Yo me inclinaba hacia los estudios, con un interés particular en la historia y las ciencias, pasando horas en la biblioteca del pueblo, devorando libros sobre civilizaciones antiguas y descubrimientos científicos. Soñaba con asistir a una gran universidad y convertirme en alguien respetado, tal vez un profesor o investigador. Matías, por su parte, era el alma de todas las fiestas. Amaba la música y comenzó a tocar la guitarra, uniéndose a una banda local y rápidamente ganando popularidad en la escuela. A pesar de nuestras diferencias, nuestra amistad no se vio afectada, nos complementábamos, y él siempre me arrastraba a eventos sociales donde, a regañadientes, terminaba pasándola bien. Fue en una de esas fiestas donde conocí a Valentina. Ella no era del pueblo, había llegado recientemente con su familia desde la ciudad. Era diferente a cualquier chica que hubiera conocido, con un aire de misterio y una confianza que me atrajo de inmediato. Pasamos la noche conversando, compartiendo sueños y aspiraciones. Mientras Matías estaba en el escenario con su banda, yo me encontraba en un rincón, cautivado por cada palabra que salía de los labios de Valentina. Poco después de esa noche, Valentina y yo comenzamos a salir. Ella fue mi primer amor, y todo en nuestra relación se sentía como un sueño hecho realidad. Pasábamos horas caminando por el campo, hablando de todo y de nada. Me encantaba su forma de ver el mundo, siempre tan segura de sí misma y decidida. Me hacía sentir que, con ella a mi lado, cualquier cosa era posible. Matías también se llevaba bien con Valentina, y los tres formamos un pequeño grupo inseparable. A veces salíamos juntos y otras veces, Matías nos dejaba espacio para estar a solas. Valía profundamente la lealtad de Matías y me sentía afortunado de tener a ambos en mi vida. La felicidad de esos días me hizo sentir invencible, como si nada pudiera cambiar el rumbo de mi vida. Sin embargo, a pesar de la cercanía que compartíamos, siempre había una pequeña voz en mi cabeza que me advertía que no todo era tan perfecto como parecía. Valentina era una persona compleja, con un pasado del que no hablaba mucho. A veces se cerraba en sí misma, y yo no podía evitar sentir que había partes de ella que nunca podría conocer completamente. Aún así, estaba dispuesto a aceptar lo que fuera, con tal de estar con ella. Al graduarnos de la escuela, Valentina y yo decidimos mudarnos a la ciudad para asistir a la universidad. Matías también planeaba ir a la ciudad para continuar con su música. Aunque nuestras vidas tomarían caminos diferentes, nos prometimos que seguiríamos siendo amigos, sin importar lo que ocurriera. Los primeros meses en la ciudad fueron emocionantes pero agotadores. Valentina estudiaba diseño gráfico, mientras que yo me enfocaba en mis estudios de historia. Vivir juntos fue un desafío, aprendimos rápidamente que la convivencia no siempre es sencilla. Había discusiones sobre cosas triviales, como quién debía lavar los platos, y sobre expectativas más grandes, como nuestras metas a futuro. A pesar de las tensiones, estábamos enamorados y eso parecía ser suficiente. Valentina siempre tenía una forma de desarmarme con su sonrisa,
y yo estaba dispuesto a ceder en casi todo para mantener la felicidad entre nosotros. Diego, mientras tanto, prosperaba en la ciudad. Su banda empezaba a ganar reconocimiento y estaba constantemente ocupado con conciertos y grabaciones. Aunque lo veíamos menos, siempre hacíamos tiempo para ponernos al día y recordar los viejos tiempos en el pueblo. Diego seguía siendo el amigo leal que siempre había conocido, o al menos eso creía. Después de 3 años de vivir juntos, sentí que era el momento de dar el siguiente paso. Valentina y yo habíamos pasado por mucho, y a pesar de las dificultades, estaba seguro de que ella era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Ahorré durante meses para comprar un anillo que sabía que le encantaría por su simplicidad y elegancia. Planeé una noche especial para hacerle la propuesta. La llevé a un restaurante que siempre había querido visitar, uno con vistas impresionantes de la ciudad. Estaba tan nervioso que apenas podía comer, y creo que Valentina lo notó porque me preguntó varias veces si estaba bien. Finalmente, después de la cena, saqué el anillo y le pedí que se casara conmigo. Valentina se quedó en silencio durante lo que me parecieron horas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras esperaba su respuesta. Finalmente, una lágrima rodó por su mejilla y, con una sonrisa temblorosa, dijo que sí. Fue uno de los momentos más felices de mi vida, y mientras la gente en el restaurante aplaudía, me sentí como el hombre más afortunado del mundo. Nos casamos al año siguiente en una pequeña ceremonia en nuestro pueblo natal. Fue un día hermoso, rodeado de amigos y familiares. Matías fue mi padrino y Valentina estaba radiante en su vestido blanco. Todo parecía perfecto, como un sueño hecho realidad. Nuestra vida de casados comenzó con optimismo. Ambos estábamos trabajando en nuestras respectivas carreras, y aunque a veces nuestras agendas eran caóticas, siempre encontrábamos tiempo para nosotros. Valentina seguía siendo el amor de mi vida, y yo estaba decidido a hacer todo lo posible para que nuestro matrimonio funcionara. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar pequeños cambios en Valentina. Se volvió más distante, más reservada. Pasaba más tiempo en su trabajo, y cuando estaba en casa, parecía que siempre tenía algo en mente. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre me respondía con un simple, sí, solo estoy cansada. Intenté no darle demasiada importancia, sabía que el trabajo podía ser estresante y que a veces las cosas no eran fáciles. Pero la sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer en mí, y aunque traté de ignorarla, no pude evitar sentir que nuestra relación estaba cambiando de una manera que no entendía del todo. Durante este tiempo, Matías volvió a aparecer en nuestras vidas de manera más regular. Su banda había alcanzado cierto éxito, pero como suele ocurrir, las tensiones internas llevaron a una separación. Decidió regresar a la ciudad y se instaló en un apartamento no muy lejos del nuestro. Matías era el mismo de siempre, lleno de energía y entusiasmo, y parecía decidido a retomar nuestra amistad donde la habíamos dejado. Al principio, me alegraba tenerlo de nuevo cerca. Salíamos a tomar algo después del trabajo, recordábamos nuestros viejos tiempos en el pueblo, y Matías siempre tenía historias fascinantes sobre su tiempo en la carretera con la banda. Sin embargo, empecé a notar que Valentina y él se llevaban demasiado bien, algo que, en un principio, no me molestó. Pero poco a poco, empecé a sentirme como un tercero en nuestras reuniones. Valentina y Matías parecían compartir una conexión especial, algo que yo nunca había percibido antes. Ella se reía de sus chistes con una facilidad que no veía desde hace tiempo, y Matías siempre sabía cómo hacerla sonreír, incluso en sus peores días. Aunque intenté no darle demasiadas vueltas, no pude evitar sentir un pinchazo de celos cuando los veía juntos. Mis sospechas comenzaron a tomar forma cuando noté que Valentina estaba recibiendo mensajes de texto más frecuentemente. Siempre mantenía su teléfono cerca, y cuando le preguntaba quién le estaba escribiendo, me respondía con vaguedades. Solo el trabajo, un amigo, no es importante, eran respuestas típicas. Pero había algo en su tono, en la forma en que evitaba el contacto visual, que me hacía pensar que no estaba siendo completamente honesta. Una noche, después de que ella se fue a la cama, tomé su teléfono mientras dormía. Sabía que estaba mal, pero la ansiedad me consumía. No encontré nada incriminatorio en sus mensajes recientes, pero noté que había eliminado varias conversaciones, algo que no era habitual en ella. Mi corazón latía con fuerza mientras devolvía el teléfono a su lugar, sintiéndome culpable pero también más inquieto que nunca. El comportamiento de Valentina continuó cambiando. Salía más tarde del trabajo, alegando reuniones o proyectos urgentes. A menudo volvía a casa cansada y distraída, con poco interés en pasar tiempo juntos.
La chispa que alguna vez definió nuestra relación parecía estar desvaneciéndose, y yo me encontraba en un estado constante de incertidumbre, preguntándome si estaba perdiendo a la mujer que amaba. No fue una confrontación dramática ni una escena de gritos lo que reveló la verdad. Fue un día ordinario, cuando Valentina regresó a casa con una expresión en su rostro que no podía descifrar. Se sentó frente a mí en el sofá y, sin rodeos, me dijo que necesitábamos hablar. Mi estómago se hizo un nudo y supe que algo importante estaba a punto de suceder. Valentina me miró a los ojos y con una voz suave pero decidida, me confesó que había estado viendo a alguien más. El impacto de sus palabras fue como un golpe en el pecho, dejándome sin aliento. No sabía cómo reaccionar, las palabras se me atoraban en la garganta mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Me explicó que se había estado sintiendo sola, que nuestras vidas habían tomado caminos diferentes y que había encontrado consuelo en alguien que la entendía mejor. No mencionó su nombre, pero en mi corazón, ya sabía quién era. Mi mente comenzó a girar, llenándose de imágenes de Valentina y Matías juntos, compartiendo algo que yo ya no podía ofrecerle. La traición de Valentina fue como un veneno que se extendió lentamente por todo mi ser. No podía creer que la mujer con la que había compartido mi vida, mis sueños y mis esperanzas me hubiera hecho algo tan terrible. Pero lo que realmente me destruyó fue la realización de que mi mejor amigo, el hombre que había estado a mi lado desde la infancia, era quien había participado en este engaño. Después de su confesión, Valentina se fue a la habitación, dejándome solo con mis pensamientos. Sentado en el sofá, la ira, la tristeza y la desesperación se mezclaban en un torbellino dentro de mí. Quería gritar, llorar, romper algo, pero todo lo que pude hacer fue quedarme allí, paralizado. Mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor, no pude dormir esa noche. Mi mente no dejaba de repasar cada detalle de nuestra relación, cada momento que habíamos compartido, buscando señales de advertencia que tal vez había ignorado. Me di cuenta de que Valentina había estado planeando esto durante mucho tiempo, preparando cuidadosamente el terreno para dejarme sin nada. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos al darme cuenta de que todo había sido una mentira. Los días siguientes fueron un infierno. Valentina se había vuelto fría y distante, como si ya hubiera hecho las paces con su decisión y estuviera lista para seguir adelante sin mí. Yo, por otro lado, estaba en un estado de shock permanente, incapaz de aceptar que todo lo que habíamos construido juntos estaba a punto de desaparecer. Valentina notó en presentar los papeles del divorcio. Su plan era impecable, había consultado a un abogado mucho antes de decirme la verdad y había asegurado que todo estaría a su favor. Me di cuenta de que, de alguna manera, siempre había sido más astuta que yo, siempre un paso por delante. El acuerdo de divorcio me dejaba con poco más que deudas y el apartamento vacío en el que habíamos vivido juntos. Intenté hablar con Matías, buscar alguna explicación, alguna disculpa, pero él me evitó como si yo fuera el culpable. La amistad que habíamos compartido durante tantos años se había evaporado, y lo único que quedaba era una amarga sensación de traición. Sentí que mi vida se estaba desmoronando, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Cuando el divorcio se finalizó, me encontré solo y sin rumbo. Valentina se mudó con Matías, mientras yo quedaba en el apartamento vacío, rodeado de recuerdos que ahora solo me causaban dolor. Fue entonces cuando tomé la decisión de irme, de alejarme de todo lo que me recordara a ellos y empezar de nuevo en algún lugar lejano. Vendí lo poco que me quedaba, empaqué mis pertenencias en un par de maletas y me dirigí a una pequeña ciudad costera, donde nadie me conocía. La idea era simple: desaparecer, dejar atrás todo el dolor y la traición, y comenzar de nuevo. Pero no fue tan fácil como había imaginado. Los primeros meses en mi nuevo hogar fueron difíciles. Aunque había escapado de la fuente de mi sufrimiento, los recuerdos seguían persiguiéndome. Me costaba dormir, y cuando lo lograba, tenía pesadillas en las que veía a Valentina y Matías juntos, riéndose de mí. Me encontraba solo en una ciudad extraña, sin amigos ni familia, y el vacío que sentía era abrumador. Con el tiempo, comencé a reconstruir mi vida, aunque fuera a pasos pequeños y dolorosos. Encontré un trabajo en una librería local, un lugar tranquilo donde podía perderme entre los libros y alejarme del ruido de mis pensamientos. Los dueños, una pareja mayor, me acogieron como si fuera parte de su familia, y poco a poco, empecé a sentir que tal vez podía encontrar algo de paz. Hice amigos entre los clientes habituales, personas que compartían mi amor por la lectura y que no hacían demasiadas preguntas sobre mi pasado. Pasaba las tardes conversando con ellos, discutiendo sobre libros y temas que me ayudaban a desviar mi mente de la traición que había dejado atrás. El mar también se convirtió en mi refugio. Solía caminar por la playa durante horas,
dejando que el sonido de las olas me tranquilizara. A veces, me sentaba en la orilla, mirando el horizonte y preguntándome cómo había llegado a este punto. Sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, podría sanar. Uno de los momentos decisivos en mi recuperación fue cuando conocí a Sara, una mujer de unos 40 años que frecuentaba la librería. Sara era una persona sencilla, con un sentido del humor agudo y una risa contagiosa. No era alguien que impresionara a primera vista, pero había algo en su manera de ser que te hacía sentir cómodo. Sara trabajaba como enfermera en el hospital local y a menudo venía a la librería después de sus turnos para comprar un libro o simplemente para charlar. Pronto comenzamos a salir juntos, no en un plan romántico, sino como dos personas que habían encontrado en el otro una amistad sincera y sin pretensiones. Sara me habló de su vida, de sus hijos que ya estaban en la universidad y de cómo había llegado a la ciudad después de su propio divorcio. Con el tiempo, me di cuenta de que Sara había pasado por un dolor similar al mío. Había sido traicionada por su marido, y aunque habían pasado años desde entonces, las cicatrices aún estaban allí. Hablar con ella me ayudó a entender que no estaba solo en mi sufrimiento y que era posible seguir adelante, incluso cuando el mundo parecía haberte dado la espalda. Además de las amistades que había formado, me di cuenta de que necesitaba algo más en mi vida, algo que me diera un propósito más allá del trabajo y las conversaciones en la librería. Fue entonces cuando decidí retomar un viejo pasatiempo que había dejado atrás en mi juventud, la carpintería. Con los ahorros que había acumulado, compré algunas herramientas básicas y comencé a trabajar en pequeños proyectos en mi apartamento. Al principio, solo hacía cosas sencillas, una estantería, una mesa de café, objetos que me ayudaran a pasar el tiempo y mantener mi mente ocupada. Pero a medida que ganaba confianza, empecé a embarcarme en proyectos más ambiciosos. La carpintería me ofrecía algo que había estado buscando desde que llegué a la ciudad, un sentido de control. Cada pieza de madera que trabajaba, cada mueble que construía, me recordaba que todavía podía crear algo hermoso a partir de lo que parecía ser solo un montón de escombros. En muchos sentidos, estaba reconstruyendo mi vida al mismo tiempo que construía esos muebles. A medida que mi habilidad en la carpintería mejoraba, comencé a considerar la idea de convertirlo en algo más que un simple pasatiempo. Sara me sugirió que abriera una pequeña tienda o que vendiera mis muebles en el mercado local. Al principio, la idea me pareció descabellada, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Decidí arriesgarme, alquilé un pequeño local cerca del puerto y lo convertí en mi taller. Pasé días acondicionándolo, asegurándome de que fuera un lugar donde la gente se sintiera bienvenida y pudiera apreciar el trabajo que ponía en cada pieza. Elegí un nombre simple para la tienda, Renacer, porque eso era exactamente lo que estaba buscando en mi vida. El negocio comenzó lentamente, con algunos curiosos que se detenían para mirar mis creaciones. Sin embargo, con el tiempo, la gente comenzó a hablar de mi trabajo y más clientes empezaron a llegar. La tienda se convirtió en una extensión de mí mismo, un lugar donde podía expresar lo que estaba sintiendo y al mismo tiempo, ofrecer algo tangible a los demás. El primer gran éxito de Renacer llegó cuando una diseñadora de interiores local descubrió mi tienda. Le encantó mi estilo y me encargó una serie de muebles personalizados para uno de sus proyectos. Fue un trabajo desafiante, pero lo acepté con entusiasmo, sabiendo que esta era una oportunidad para demostrarme a mí mismo que podía hacer más de lo que había imaginado. Pasé semanas trabajando en ese pedido, poniendo todo mi empeño en cada detalle. Cuando finalmente entregué los muebles, la diseñadora quedó encantada, y su cliente también. Ese proyecto me dio una reputación en la ciudad y pronto comencé a recibir más encargos. La tienda comenzó a prosperar, y por primera vez desde mi divorcio, sentí que estaba avanzando en la dirección correcta. La satisfacción que sentía al ver mi trabajo apreciado por los demás fue inmensa. Me di cuenta de que había encontrado una nueva pasión, algo que no solo me daba un propósito, sino que también me ayudaba a sanar. Cada pieza que creaba era un recordatorio de que, a pesar de todo lo que había perdido, todavía tenía el poder de crear algo hermoso. Justo cuando empezaba a sentir que mi vida estaba en un lugar estable, el pasado decidió alcanzarme. Un día, mientras trabajaba en mi taller, recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté sin pensarlo mucho, solo para escuchar una voz que no esperaba oír nunca más. Era Matías. Al principio, pensé en colgar de inmediato, pero la curiosidad me detuvo. Matías sonaba diferente, su voz carecía de la confianza habitual. Me dijo que estaba en la ciudad y que quería verme, que necesitaba hablar conmigo. A pesar de todo lo que había sucedido, algo en su tono me hizo aceptar.
Nos encontramos en un café cerca del puerto, un lugar que frecuentaba desde que llegué a la ciudad. Cuando Matías entró, apenas lo reconocí. Había cambiado, parecía cansado, derrotado. No era el hombre lleno de vida y energía que una vez conocí. Nos sentamos, y después de unos momentos de incómodo silencio, comenzó a hablar. Matías me contó que su vida con Valentina no había sido como esperaba. Poco después de que se mudaron juntos, las cosas comenzaron a ir mal. Valentina era distante, insatisfecha, y sus constantes peleas los habían desgastado. Había comenzado a beber más de la cuenta y su carrera como músico se había estancado. En resumen, todo se había desmoronado. Mientras Matías hablaba, sentí una mezcla de emociones. Parte de mí quería regodearme en su miseria, en la ironía de que, después de todo lo que me había hecho, ahora estaba pagando el precio. Pero también sentí un leve atisbo de compasión, no porque mereciera mi perdón, sino porque podía ver cómo las malas decisiones que había tomado lo habían llevado a este punto. Matías confesó que Valentina lo había dejado hacía unos meses. Había conocido a alguien más y esta vez, fue ella quien lo abandonó sin mirar atrás. Se quedó solo, sin dinero y sin carrera. La vida que había imaginado con Valentina se desmoronó en sus manos, y ahora no tenía a nadie más a quien acudir. Le dije que lo sentía, pero que no había nada que pudiera hacer por él. Le dejé claro que nuestra amistad había terminado el día que decidió traicionarme. Matías asintió, como si ya hubiera esperado esa respuesta, pero aún así, la tristeza en sus ojos era palpable. Me pidió perdón, no solo por lo que había hecho, sino por la vida que ambos habíamos perdido a causa de sus acciones. Después de mi encuentro con Matías, me di cuenta de que algo en mí había cambiado. Aunque nunca podría perdonarlo completamente, sentí que había logrado algo de cierre. Ya no tenía esa ira ardiente dentro de mí, solo una sensación de resignación y aceptación. La vida había seguido adelante, y yo había encontrado una nueva dirección. Matías volvió a desaparecer de mi vida, y esta vez no me importó. Seguía adelante con mi tienda, con mis amigos, con la nueva vida que había construido. Valentina era solo un recuerdo lejano, alguien que una vez amé, pero que ya no tenía poder sobre mí. Había aprendido a dejar ir, no por ellos, sino por mí mismo. Los meses pasaron, y, Renacer, continuó creciendo. Mi reputación como carpintero y diseñador se expandió más allá de la ciudad, y comencé a recibir encargos de otras partes del país. Era un trabajo duro, pero lo disfrutaba. Cada nuevo proyecto era una oportunidad para desafiarme a mí mismo y mejorar. También me volví más sociable, haciendo nuevos amigos en la comunidad y participando en eventos locales. Sara seguía siendo una presencia constante en mi vida, y aunque nuestra relación nunca pasó de la amistad, sabía que ella era alguien en quien podía confiar. Un día, mientras trabajaba en un nuevo proyecto, una mujer entró en mi tienda. Su nombre era Elena, una arquitecta que había oído hablar de mi trabajo y estaba interesada en colaborar en un proyecto de restauración. Elena era inteligente, apasionada por su trabajo y tenía una energía que me recordó a la chispa que había perdido durante tanto tiempo. Comenzamos a trabajar juntos, y pronto esa colaboración profesional se convirtió en algo más. Elena y yo compartíamos muchas cosas en común, desde nuestro amor por el diseño hasta nuestra visión de la vida. Con el tiempo, lo que comenzó como una amistad se transformó en una relación romántica. Elena era diferente a Valentina en todos los sentidos. No había juegos ni secretos, solo honestidad y un profundo respeto mutuo. Me encontré abriéndome a ella de una manera que no había hecho en años, y ella respondió con la misma sinceridad. Por primera vez desde mi divorcio, me sentí verdaderamente feliz. La relación con Elena floreció, y pronto comenzamos a hablar sobre el futuro. No era solo una relación basada en la pasión, era una asociación en todos los aspectos. Elena me apoyaba en mi trabajo y yo en el suyo. Nos complementábamos y, cada día que pasaba, me sentía más seguro de que había encontrado a la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Le propuse matrimonio un año después de conocernos, en la misma playa donde solía caminar en mis días más oscuros. Elena aceptó y celebramos una pequeña boda rodeados de nuestros amigos y familiares. Fue un día lleno de alegría y esperanza, un verdadero renacer de mi vida. Mientras mi vida avanzaba, supe por casualidad que Valentina no había tenido tanta suerte. Después de dejar a Matías, había intentado continuar con su carrera, pero sin el apoyo que alguna vez tuvo, su vida comenzó a desmoronarse. Perdió su trabajo, su nuevo novio la abandonó y terminó regresando a su ciudad natal, sola y sin recursos. La ironía de su destino no pasó desapercibida para mí.
La mujer que una vez había planeado todo para quedarse con todo terminó sin nada. No sentí satisfacción en su miseria, solo una extraña sensación de cierre. Su destino no cambiaba mi vida, y no le deseaba mal, pero no podía ignorar la justicia poética de la situación. Con el pasado finalmente enterrado, Elena y yo nos enfocamos en nuestro futuro juntos. Continué expandiendo, renacer, y eventualmente abrimos una segunda tienda en una ciudad cercana. Elena siguió con su carrera como arquitecta, y juntos construimos una vida que era todo lo que siempre había soñado. Mirando hacia atrás, me di cuenta de cuánto había cambiado. La traición de Valentina y Matías había sido devastadora, pero me había llevado a un lugar mejor, a una vida que nunca habría imaginado. Había aprendido a perdonarme a mí mismo, a dejar ir el dolor y abrirme a nuevas oportunidades. Había encontrado un verdadero renacer, no solo en mi trabajo, sino en mi vida. Y ahora, con Elena a mi lado, sabía que estaba listo para cualquier cosa que el futuro me deparara.